queremos saludar a todos quienes nos acompañan en esta jornada en el Salón Monbaras del Palacio de la Moneda, porque vamos a dar la más cordial bienvenida a la cuenta pública año 2013 del Ministerio de Justicia de Chile, instancia en que damos a conocer los avances en materia de gestión asumidos con la ciudadanía, de acuerdo con los valores de transparencia y compromiso en la función pública que nos ha señalado el presidente de la República, señor Sebastián Piñera. Quisiéramos invitar al ministro de Justicia subrogante, señor Juan Ignacio Piña, a dar el saludo de apertura para iniciar nuestra ceremonia. Señor presidente de la excelentísima Corte Suprema, don Rubén Ballesteros, señor subdirector de Carabineros, general inspector Carlos Carrasco, defensor nacional, don Giorgi Schubert, querido subsecretario de Justicia, subrogante, don Sebastián Valenzuela, prefecto inspector Rosana Pajarito, en representación del director general de la Policía de Investigaciones, don Marcos Vázquez, señor seremi de Justicia de la región metropolitana, don José Ramón Gutiérrez. Saludo también a nuestros directores y directoras de nuestros servicios dependientes y relacionados, a don Carlos Cortés, subdirector operativo de Gendarmería, al doctor Patricio Bustos, director del Servicio Médico Legal, al señor Rolando Melo, director del Servicio Nacional de Menores, a la señora Claudia Gallardo, directora del Registro Civil e Identificación, a don Rodrigo Moya, director de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana, señora Katia Soto, directora subrogante de la Superintendencia de Quiebras. Saludo también a los fiscales regionales que hoy nos acompañan, al director nacional del CERNAC, que ha venido hoy, a la jefa del Instituto de Criminología, a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señora Lorena Fríes, a la directora de la Fundación Paz Ciudadana, Catalina Mertz, a los miembros del Consejo Asesor y de la Comisión Interministerial de la Reforma Procesal Civil, a los integrantes del foro y a los colaboradores que hemos tenido en la Reforma Procesal Civil, a los miembros de la comisión que nos ha ayudado al estudio y la Reforma Procesal Penal y a las diversas comisiones de trabajo que han colaborado en ello. Saludo a los decanos de las distintas facultades que hoy nos acompañan, a los presidentes de los colegios de abogados de Valparaíso, San Felipe y de Atacama, al resto de las organizaciones, a todos los amigos que hoy nos acompañan. Terminada la ceremonia, voy a preguntar si se acuerdan exactamente a todos a los que he saludado. Estamos hoy día en una ceremonia que es probablemente una de las ceremonias más relevantes en la vida republicana de cualquier institución. Es una ceremonia en que, de cara al país, de cara a los ciudadanos y al frente de todos ellos, un servicio, en este caso un ministerio, da cuenta de cómo cumple o no cumple con los deberes que le impone la confianza que la ciudadanía ha depositado en ella. Y por eso, como su nombre lo indica, es una rendición de cuenta. Es decir, nos ponemos frente a nuestro mandante para poder contarle con lujo de detalles cómo se ha desempeñado ese mandato estricto que nos ha conferido. Y por lo tanto nos sometemos al escrutinio de ese mandante, que tiene que opinar y decir si lo hemos hecho de acuerdo a lo que se esperaba o no. Y ese hecho tan relevantemente republicano es el que inspira esta y todas las rendiciones de cuenta de la administración pública. Un deber hacia un mandante respecto de cómo se ha ejecutado ese mandato. Eso es lo que hoy nos convoca, y que ustedes, en representación de esos ciudadanos que hoy están mirando cómo el Ministerio de Justicia ha desempeñado esa función, es lo que nos llena de alegría. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Para partir, vamos a mostrar un pequeño video. Trabajar para fortalecer la seguridad ciudadana y particularmente en la defensa y protección de las víctimas ha estado entre nuestros principales objetivos. Es por esto que hemos impulsado un perfeccionamiento a la reforma procesal penal que implicará mejorar la coordinación entre las policías y entregar mayor protección a las víctimas.
Pero sabemos que es nuestra responsabilidad trabajar fuertemente por la reinserción de las personas privadas de libertad. Es por eso que hemos aumentado en un 40% el presupuesto de Gendarmería. Inauguramos una moderna cárcel en Antofagasta y el centro penitenciario Mayor Marisol Estay, exclusivamente para imputadas mujeres. Tengo 57 años, primera vez que trabajo. ¿Por qué? Porque no me han dado la oportunidad, que había salido y como tenía antecedentes no me daban la oportunidad. Yo sé que en la calle voy a trabajar en esto y eso me hace sentir muy contenta porque sé que me estoy reinsertando a la sociedad. La reinserción es posible por experiencia propia, yo se lo digo por experiencia propia. Pero sin duda, uno de nuestros mayores logros fue modificar, con el apoyo de un grupo de parlamentarios, el estatuto administrativo para que personas condenadas por delitos menores puedan trabajar en el Estado. Así, con orgullo podemos decir que somos el primer organismo público que contrató a una persona que, una vez cumplida su condena, quiso buscar una nueva oportunidad. Contenta de ser la primera en poder abrirle puertas a las demás que vienen detrás de mí. Voy a ser la primera y espero no ser la última. Como gobierno nos hemos enfocado además con especial dedicación en prevenir el abuso sexual infantil. Así, aprobamos y promulgamos leyes para proteger a nuestros niños y agravar las penas, además de restringir los beneficios para los condenados por delitos sexuales contra menores de edad. Creamos, por primera vez, un registro de condenados que se puede consultar en línea para que estas personas no puedan trabajar en contacto con niños. Como ministerio, creamos además una campaña inédita, diseñada especialmente para los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Estos cuentos que están pensados para niños preescolares, para niños entre 6 y 12 años y también para adolescentes, en un formato, en este último caso, de chat que sea cercano y ameno para los niños. La idea es que los papás puedan leer estos cuentos con los niños y ayudarles y enseñarles a cómo protegerse. Estos 4 años hemos buscado la forma de acercar la justicia a todos los chilenos y chilenas, por medio de la atención jurídica gratuita y de calidad a través de las corporaciones de asistencia judicial y de las unidades de justicia vecinal. Ellos me ayudaron en 2 meses, me solucionaron mi problema, mi caso. Me salió súper rápido, es súper bueno, andan preocupados de uno, la atención es buena y sin ni un costo. Con el fin de conseguir un procedimiento civil moderno que reduzca los tiempos de tramitación en los tribunales, evacuando sentencias de calidad, tramitamos un nuevo Código Procesal Civil. Presentamos al Congreso un proyecto de ley para reformar el sistema chileno de adopción, con el fin de facilitar y disminuir los tiempos del proceso, además de actualizar el sistema de acuerdo a la realidad local y a los estándares internacionales. Agilizar los procedimientos para permitir que los niños y niñas tengan el derecho a vivir en familia. Hay muchos niños, como los que hemos visto acá, que necesitan una familia, necesitan sus primos, necesitan sus tíos, necesitan todo. Entonces es importante que los procesos se aceleren. Ya se encuentra en el Congreso, además, el proyecto de ley que rediseña el Servicio Nacional de Menores, creando 2 nuevos servicios. Uno dedicado a la protección de los niños, niñas y adolescentes y otro a la responsabilidad penal juvenil. El respeto a los derechos humanos ha sido uno de nuestros valores esenciales. Es por eso que hemos tomado medidas concretas para que se garantice que las personas privadas de libertad no pierdan en ningún caso su dignidad y sus derechos fundamentales. Así, regulamos el uso de las celdas de aislamiento, creamos políticas especiales para las mujeres internas en nuestras cárceles e implementamos la ley de las penas sustitutivas para racionalizar el uso de la privación de libertad. Nos enorgullece, además, haber impulsado la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que concentrará la función de proponer y coordinar las políticas públicas en este ámbito y que funcionará en nuestro ministerio. Los funcionarios del sector justicia entendimos muy bien lo que es el desafío Chile Gestión. Es por eso que, con proyectos tremendamente innovadores, nuestros servicios han obtenido el primer lugar los 2 años que se ha realizado este concurso. Este año, 2 proyectos fueron los seleccionados.
una brigada canina de gendarmería preparada para encontrar celulares y el servicio médico legal, que obtuvo el primer lugar gracias a un proceso que facilita la identificación de los adultos mayores por medio de sus huellas dactilares. Durante estos 4 años nuestros logros han sido muchos. En primer lugar, hemos velado por acercar la justicia a las personas, también por proteger a las víctimas de delitos, sobre todo si se trata de niños, niñas y adolescentes. También nos hemos preocupado de impulsar las modificaciones legales que permitan modernizar nuestro sistema de justicia y adaptarlo a los nuevos tiempos legales. Particular acento hemos puesto en la reinserción y la rehabilitación de personas que han cometido delitos a fin de darles una nueva oportunidad, que no reincidan y que por lo tanto se transformen en un aporte a la sociedad, quebrando en consecuencia el ciclo de la violencia. Y finalmente también nos hemos encargado de impulsar una agenda de promoción y protección de los derechos humanos. Ministerio de Justicia, Gobierno de Chile. Luego de este video que hemos impulsado el Ministerio de Justicia se va. Luego de este video, donde hemos apreciado lo más destacado de esta cartera de Estado, se dirige a ustedes el ministro de Justicia subrogante, señor Juan Ignacio Piña. La verdad es que una de las primeras afirmaciones que hicimos en el inicio es que hoy de lo que se trata es de dar cuenta de la forma en que se ha ejecutado un mandato, y a veces puede resultar muy útil para poder confrontar esa forma de ejecución, revisar cuáles eran los términos de ese mandato. Es decir, revisar por un momento cuál es la misión que el Ministerio de Justicia tiene para efectos de llevar adelante aquellas políticas y ejecutarlas de tal manera de contribuir al cumplimiento de su función. La misión del Ministerio de Justicia se ha entendido como la de modernizar nuestro sistema de justicia mediante leyes, políticas, planes y programas orientados a facilitar el acceso ciudadano a la justicia y servicios, contribuyendo además a la seguridad y a la reinserción social. Diversas dimensiones tiene esta misión. La primera, una dimensión de cara abiertamente a la ciudadanía. No se trata simplemente de modificaciones sin más que faciliten el ejercicio de la función propia de la justicia, sino adicionalmente garantizar un acceso expedito. Y por eso la relevancia de acercar los problemas, no acercar los problemas, acercar la justicia a los ciudadanos de tal manera de conseguir la solución de esos problemas. Y al mismo tiempo también asumir un rol preponderante que no había tenido históricamente en el ámbito de la seguridad y de la reinserción. Por eso hemos distribuido esta cuenta o hemos estructurado esta cuenta sobre la base de estos 5 ejes fundamentales, que son aquellos sobre los que se han diseñado o a partir de los cuales se ha diseñado todo nuestro ejercicio durante estos 4 años. En primer término, la política y reforma penitenciaria, que tiene una serie de dimensiones que no siempre se analizan en su conjunto. En general, la función penitenciaria históricamente en nuestro país ha tenido si ustedes quieren, una especie de política criminal de barrotes y ladrillos. Es decir, ha consistido única y exclusivamente en trabajo sobre la base de infraestructura. Construir más cárceles, usar más ladrillos, ponerle barrotes a esos ladrillos. Y la verdad es que para conseguir una verdadera reforma penitenciaria hay que dar un salto que permita salir de esa política histórica y centrarse en una serie de actores relevantes. En primer lugar, la modernización de Gendarmería. Esa modernización pasa, entre otras cosas, por un aumento adecuado de su dotación y de su personal. Con la implementación de la Ley 20.426 hemos visto aumentada la dotación en 5.000 nuevos gendarmes cuando termine su implementación, lo que consiste o lo que se traduce en un aumento de un 19% de su dotación. Eso implica que este aumento es el único que puede hacer factible que la dimensión propia penitenciaria deje de limitarse a la simple custodia o cuidado de aquellos que están privados de libertad y pueda dar saltos al cumplimiento de otras funciones que son las verdaderamente importantes. Y eso implica, por cierto, un verdadero compromiso con la reinserción. Y este es un giro muy relevante en la forma de entender la función penitenciaria.
Es decir, seguir entendiéndolo como un mero mecanismo de custodia de aquellos que han sido condenados por parte del Estado es, y así se comprendió, y así además pudo permearse en las reformas que ha sufrido Gendarmería, absolutamente miope. Es necesario que haya un compromiso decidido con la reinserción, más allá de las puras palabras. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, no hay que perder de vista que cuando se asienta la privación de libertad como el mecanismo más adecuado para efectos del cumplimiento de las sanciones por parte del Estado, uno de los efectos inmediatos que se produce con el enclaustramiento es la exclusión de la comunidad que queda afuera. Y por lo tanto, el proceso de reincorporación no es automático ni es sencillo. Al contrario, requiere de una serie de pasos, requiere de espacios progresivos y paulatinos de libertad, requiere de oportunidades reales al momento de salir. Y ese compromiso es el que se grafica en primer término con la publicación de un nuevo estatuto laboral interno para nuestros privados de libertad. Y eso ha permitido la contratación de 1.179 internos por parte de empresas privadas instaladas dentro de las unidades penales. Hemos designado encargados laborales en 86 penales del país, que son precisamente aquellos encargados en este posicionamiento y en este acompañamiento que permite que una vez en libertad se cuente con oportunidades reales que permitan cortar este círculo terrible que se producía indefectiblemente por la falta de oportunidades laborales afuera. Y adicionalmente, la entrega de permisos laborales a 239 reclusos, porque otro de los problemas con los que nos encontrábamos tradicionalmente es que hacíamos muchísimos esfuerzos para conseguir un cierto posicionamiento laboral, pero lamentablemente nuestro propio sistema reglamentario de permisos y autorizaciones no estaba a la par de tal manera de que esos señores que habían encontrado esa oportunidad pudieran ejercerlo efectivamente. Por ponerlo en términos muy sencillos y coloquiales, nos hacíamos trampa en el solitario. Consolábamos nuestra conciencia diciendo que habían oportunidades, pero no teníamos los mecanismos adecuados para permitirlo. Y un segundo paso que había que dar, y en el que el Estado chileno había estado muy lento, era en reconocer que no podíamos delegar en los privados la obligación de la absorción para efectos de conseguir estas oportunidades. Entre otras cosas porque nuestro estatuto administrativo impedía que aquellos que fueran condenados trabajaran en la administración del Estado. Y por lo tanto teníamos un ejercicio absolutamente esquizofrénico respecto de la oferta de oportunidades, diciéndole a estos señores que habían sido condenados y que querían una nueva oportunidad, que eran solo los particulares aquellos encargados de otorgarle esa oportunidad. Y por eso este año se modificó el estatuto administrativo, permitiendo que personas que hayan cumplido sus delitos, hayan cumplido sus condenas por delitos menores, puedan trabajar en la administración del Estado. Y no solo eso, el Ministerio de Justicia decidió predicar con el ejemplo. Hoy nos acompaña Dina López, a quien le tenemos un cariño entrañable, porque es la cara de este proceso, y yo les pido un aplauso porque es un ejemplo para todos los que todavía están privados de libertad. Si efectivamente queremos tener un compromiso real con la reinserción, es necesario no solamente dar oportunidades desde la perspectiva de la capacitación y posteriormente las oportunidades laborales. Es imprescindible que ese proceso que tiene lugar dentro de los centros de privación de libertad sea efectivo y sea real. Y teníamos un enemigo tremendo para poder mejorar estas condiciones. Ese enemigo se denominaba hacinamiento. Es absolutamente imposible contar con los espacios necesarios y adicionalmente con programas que sean efectivos si uno de los elementos fundamentales no los teníamos, el espacio. Y eso implicó también un nuevo giro en la manera de entender la función penitenciaria y que muchas veces se estructura sobre la base de dicotomías falsas. Muchas veces, cuando se habla de la necesidad de trabajar o de incidir sobre el hacinamiento, sobre las condiciones penitenciarias, se contraponen esas opciones al tratamiento que tiene que tener la delincuencia, como si optar por mejorar las condiciones penitenciarias fuera un obstáculo a la lucha contra la delincuencia. Dicotomía que es absolutamente falsa. Por lo tanto, el trabajo con un uso racional de la privación de libertad era esencial. Eso implicaba no dejar de ser todo lo riguroso que fuera necesario con aquellos delitos que ameritan efectivamente la privación de libertad, sino tener mucha conciencia del efecto desocializador que tiene la privación de libertad.
y que por lo tanto, cuando la tenemos muy a la mano y cuando respondemos con ella a delitos de baja entidad, a delitos de carácter bagatelario o que pueden prescindir o pueden contar con mecanismos alternativos que cumplirían la misma función, deben preferirse. A partir de eso, se produjo la dictación de la Ley 20.587, que contribuyó muy fuertemente a la disminución de nuestra población penitenciaria, a partir de un indulto general, un indulto conmutativo y adicionalmente con la posibilidad de una expulsión de aquellos condenados que fueran extranjeros. No fue la única dimensión que permitió incidir sobre el hacinamiento. Insisto, no solo orientado por las necesidades del pleno respeto a los derechos humanos de los privados de libertad, que evidentemente es el primer norte que orienta el trabajo para reducir el hacinamiento, sino muy adicionalmente para que cualquier proyecto que estuviera anclado en las aspiraciones de reinserción pudiese ser efectivo. Esto implicó también la necesidad de revisar nuestra capacidad penitenciaria en Chile. Y hubo que hacer un trabajo muy difícil que no se había hecho, que Gendarmería prestó muchísimos esfuerzos, pero no fue nada sencillo, de identificar exactamente cuál era nuestra capacidad penitenciaria, de tal manera de proceder a una optimización que, sin poner todo el énfasis en la política de los ladrillos y los barrotes, es decir, sin poner todas sus esperanzas en la ampliación de la infraestructura penitenciaria, permitiera efectivamente hacer eficaces estos planes. Eso implicó también poder alcanzar una fuerte reducción en nuestras tasas de hacinamiento. Y por último, y efectivamente porque no podía soslayarse también, era necesario, y sigue siéndolo, incidir desde la perspectiva de la infraestructura. Y eso implica no solo la inauguración de la nueva cárcel de Antofagasta, que incorporó más de 1.200 nuevas plazas al sistema, permitiendo no solo la descompresión que existía en la cárcel de Antofagasta, sino también hacerla extensiva a la población penitenciaria que estaba en Calama, también en condiciones muy complicadas, de tal manera de mejorar esas condiciones. Y adicionalmente también la inauguración del centro penitenciario Marisol Estay, que además está muy cargado emotivamente para el Ministerio de Justicia y para Gendarmería sin duda, porque opera en la antigua cárcel de San Miguel, que, como ustedes recordarán, hace muy poquitos días, más de 3 años, conmemoró un muy lamentable incendio donde lamentamos 81 víctimas fatales. Esto en cuanto a nuestra política de reforma penitenciaria queda pendiente, se encuentran diseñados ya, están en la última etapa de su proceso de diseño, los 2 centros penitenciarios modelos que se van a construir en el Maule y en Copiapó, La Laguna y el Arenal. Detrás de ellos no solamente ha habido mucho esfuerzo por parte de este ministerio, sino que hay un muy relevante proyecto de futuro que ojalá que las nuevas autoridades puedan proseguir. Es muy, muy relevante cómo en la infraestructura, que también nos demoramos muchos años en darnos cuenta de que la infraestructura no es neutra. Históricamente habíamos dicho que la infraestructura es neutra, no es obstáculo al desarrollo de planes eficaces. Nos dimos cuenta que no lo era y por lo tanto contar con infraestructura que efectivamente esté pensada para conseguir estos efectos de reinserción es esencial. Ojalá que puedan ver la luz en el menor tiempo posible. El segundo eje estratégico sobre el que nos hemos estructurado es la política de infancia y adolescencia. Y por eso hemos ingresado al Congreso una reforma integral al sistema de adopción, la ley de adopción, que reduce los tiempos de tramitación de la adopción. No solamente se trata de una simplificación y modernización de las causas para decretar la adoptabilidad, sino incorpora además la mejora de la normativa en materia de adopción internacional y además la creación de la figura de protección intrafamiliar. No se trata simplemente de incidir en el marco de la adopción, sino que adicionalmente hay que tratar de rescatar todas aquellas redes que aún sean subsistentes y dar preeminencia a esas redes. Es un mecanismo que permite llegar a la adopción cuando es necesario, pero tratar de fortalecer aquellas estructuras familiares que pueden estar un poco disgregadas y que podrían permitir efectivamente una priorización adecuada sin que ello implique una desvinculación completa de esa estructura familiar. Mucho énfasis también
Creo que esas imágenes son preciosas. Pudimos inaugurar hace pocos meses atrás la nueva Casa Nacional del Niño, con una inversión de 2.500 millones de pesos, 11 salas. Por primera vez nos tocó además asistir a eventos tan impresionantes como el momento en que esos preciosos niños conocían la tierra y el barro. Nunca habían tenido un jardín, nunca se habían ensuciado, sino que siempre estaban en la... bueno, se habían ensuciado, es un poco entusiasta decir que nunca se habían ensuciado. Pero nunca se habían ensuciado de esta manera y la verdad es que acompañarlos en esos días cuando se les abría el mundo a unos ciertos lugares que resultaban inimaginables pocos días atrás fue una experiencia muy, muy impresionante. Esta política de infancia y adolescencia tenía que ir acompañada también de la prevención y protección de niñas, niños y adolescentes ante el abuso sexual infantil. Pero también desde una perspectiva multilateral. Es decir, si bien es evidente, y me voy a referir a eso en unos breves minutos, que es imprescindible incidir penalmente respecto de muchas de esas figuras, en un proceso que viene desencadenado desde hace bastantes años, es decir, probablemente uno de los ámbitos que mayores revisiones ha sufrido, no todas, por cierto, eran necesarias, pero en fin, que más revisiones ha recibido es precisamente el ámbito de la delincuencia sexual contra menores. Y no se puede dejar de lado, pero no puede seguir entendiéndose que esa es la solución a los problemas. Es imprescindible proceder a un cierto cambio cultural, y ese cambio cultural no solamente debe incidir sobre los potenciales agresores, que son en general, que no son en general, que sí, generalmente son adultos, no siempre lo son, a veces también son menores, sino que adicionalmente sobre las potenciales víctimas. Y ese es un trabajo educativo en el que hay que poner muchísimas energías. En ese marco se lanzó la campaña El abuso no es un cuento, que fue una iniciativa que constaba de 3 libros a niños, dirigidos a niños en distintas edades, con lenguaje y contenido especialmente adecuado para sus respectivos rangos etarios, donde se hiciera visible en qué consistía el problema, sin ser alarmista. No se trata, al contrario, no se trata de hacer crecer a niños asustados por los temores que acechan allá afuera, sino que es necesario compatibilizar un pequeño y sana precaución con también la inocencia que ellos tienen en sus distintas edades. Y la verdad es que se trata de una campaña que ha tenido muchísima recepción. Me ha tocado personalmente, y a la ministra le tocó en su oportunidad también personalmente ir a lanzarla con una recepción muy relevante. Como digo, no se puede desatender tampoco las necesidades de modificaciones legales en este ámbito. Eso implica, por una parte, la revisión de las penas y asociadas a varias de las figuras relativas al abuso sexual infantil, con incrementos punitivos, pero no solamente eso, sino que además el establecimiento de un registro de inhabilidades que pudiese conjurar los riesgos inherentes al cumplimiento de la condena. Es decir, la actividad posterior no tenía ningún mecanismo que permitiera blindar o aumentar los niveles de protección. Blindar puede ser un exceso de entusiasmo, pero aumentar los niveles de protección cuando alguien que había sido condenado por estos delitos hubiese cumplido su condena y salido en libertad. Desde esa perspectiva existe hoy día un registro de condenados que permite, no solamente que permite, sino que además hace obligatorio a aquellos que administran establecimientos donde se trabaja con niños la revisión de que todos aquellos que trabajan en estos ámbitos no hayan sido condenados por estos delitos. Evidentemente es un registro que solo rige para lo futuro, evidentemente por la y retroactividad constitucional de nuestra ley penal, pero que evidentemente va a ir poblándose a lo largo del tiempo. En el marco del tercero de nuestros ejes, la modernización de la justicia, la verdad es que los esfuerzos han sido de muy diversa naturaleza. Por una parte, una reforma muy relevante a nuestro ordenamiento procesal civil. De hecho, hoy por la mañana, a eso de las 10:30 de la mañana, en Valparaíso, comenzó la discusión en la sala del proyecto de reforma procesal civil. Se dio informe, el diputado Jorge Burgos dio informe a la sala de este proyecto, y la verdad es que el objetivo es de dotar al país de un sistema de administración de justicia civil y comercial
mucho más eficiente y rápido. Pero no es ese el eje, sino que permita adicionalmente a esa oportunidad aumentar la calidad de las decisiones jurisdiccionales que emanen de nuestros tribunales en estos ámbitos. Es bastante curioso, hemos partido por la espalda, porque terminamos luego de una serie de reformas de carácter procedimental que empezamos a implementar a partir de fines de los 90, mediados y fines de los 90, terminamos haciéndonos cargo de nuestro código supletorio, lo que no deja de ser bastante curioso, que si era el supletorio probablemente era el primero en el que debíamos incidir. También es cierto que las acuciantes necesidades de ayornamiento que tenía nuestro procedimiento penal hizo que optáramos por ahí. Pero esperamos sinceramente que en el marco de esta discusión está fijada fecha de votación en sala para el 8 de enero del 2014, podamos tener culminado el primer trámite constitucional. Al mismo tiempo, y de esto hablábamos en un inicio, no se trata simplemente de tener una justicia oportuna, eficaz en los libros, sino que es muy relevante conseguir un acceso real para la ciudadanía. Y esa que es la puerta de entrada a la solución de los conflictos es probablemente donde nuestro país aún tiene un trabajo absolutamente inacabado. Entre otras cosas, porque hemos puesto muchos esfuerzos en solucionar los grandes problemas de carácter jurídico que quejan a los ciudadanos, pero no hemos sido igualmente eficaces en solucionar esos pequeños problemas cotidianos que pueden hacer de la vida un infierno. Desde el número de decibeles que tiene la música de un vecino hasta la forma en que se estaciona un paradero al lado de nuestra casa. Esos pequeños problemas cotidianos no han recibido históricamente un tratamiento adecuado de tal manera de solucionarlos eficaz y rápidamente. Y eso es lo que ha hecho que el gobierno haya puesto mucho énfasis en el trabajo en las unidades de justicia vecinal. Hoy día tienen cobertura, si bien como un estudio práctico, que es una manera muy elegante de decir un plan piloto, pero no puedo decir que es un plan piloto porque se producen otros efectos, por lo tanto vamos a seguir hablando de un estudio práctico que va a ser evaluado a mitad de este año. Hoy día lo tenemos operando en un total de 20 comunas en la región metropolitana, es decir, ofrece sus servicios a un 51% de los habitantes de la región metropolitana, precisamente en el marco de estos problemas cotidianos que necesitan soluciones flexibles, plásticas y que muchas veces el ordenamiento jurídico no es eficaz para solucionar. Ese trabajo es un trabajo que ojalá pueda ver continuidad en lo que sigue. No solamente porque la evaluación va a estar lista a mitad de año y ya tenemos bastantes luces que será satisfactoria, sino porque es el momento de transformarlo en una política pública. Y es el momento de transformarlo en una política pública porque no puede seguir centrado en la eventual solución de los problemas del 50% de la región metropolitana, sino que tiene que hacerse extensivo a el resto de las regiones del país. También en este ámbito de modernización, ya está discutiéndose también en el Congreso, está en este momento alojado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, la ley que modifica el nombramiento de nuestros notarios y ha sido una tramitación muy interesante, entre otras cosas, porque es necesario incidir sobre esto sin mermar la función que nuestro sistema notarial y registral efectivamente ha cumplido históricamente en nuestro país. Las necesidades de modernización, las necesidades de libre acceso, las necesidades de control, que además se le entregan al CERNAC, así que va a tener mucho trabajo, don Juan José, cuando esto opere. No puede traer aparejado una merma en la certeza jurídica que nuestra función notarial y registral ha otorgado a nuestro tráfico comercial y civil. Y adicionalmente se ha trabajado también por una instrucción muy directa del presidente de la República en la creación de un anteproyecto de nuevo Código Penal. Ese proyecto se ha discutido en esta comisión durante todo este año. Se han llevado adelante a estas alturas, hay tantas sesiones a la semana que es posible que ya no esté dando con el número exacto, pueden ser 53, 55, no sé si están sesionando en este momento y puede ser la 56, es decir, una comisión en la que hemos encontrado un compromiso extraordinario y que va a permitir contar el día 30 de este mes con el anteproyecto que será entregado a su excelencia el presidente de la República,
quien no solo lo revisará en un plazo muy corto, sino que adicionalmente está dispuesto que las definiciones políticas esenciales para la transformación de ese anteproyecto en código estén listas el día 3 de enero del año 2014, de tal manera de que antes de que termine este gobierno pueda ser presentado un código penal que nos permita superar nuestro antiguo, vetusto, aunque tan querido, Código Penal de 1874. Estos esfuerzos también han implicado no solamente el trabajo sobre el derecho sustantivo, sino adicionalmente también con el procesal. En este momento se está trabajando y se está discutiendo la ley que perfecciona nuestro sistema procesal penal y que adicionalmente también ha implicado un giro en la manera de entender el trabajo legislativo, con muchas dificultades, con muchas vicisitudes, pero la verdad es que por primera vez pudimos ver la búsqueda del problema primero, la cuantificación y el adecuado diagnóstico y posteriormente el atisbo de solución. Es decir, el modo en que se estructuró esta reforma implicó primero una comisión de expertos, después una socialización con los principales actores de cuáles eran los nudos críticos que habían aparecido a 10 años de la implementación de la reforma procesal penal y luego, a partir de ellos, el intento de solucionar esos nudos. ¿No es la reforma final? Evidentemente que no es la reforma final. Nunca habrá una reforma final. La propia operación del sistema nos irá mostrando una y otra vez en qué cosas no pensamos, en qué hipótesis no nos pusimos, cuáles eran imposibles de prever y cuáles eran posibles de prever, pero simplemente no previmos. Y por lo tanto, este también es un esfuerzo que esperamos pueda ver la luz prontamente. El cuarto de nuestros ejes, como ya se mencionó, es el trabajo en el marco de los derechos humanos. También desde una perspectiva, ojalá, lo más múltiple posible. En primer lugar, con unos tremendos esfuerzos por sacar adelante la Subsecretaría de Derechos Humanos, que va a ser dependiente del Ministerio de Justicia. Y cuando digo con unos tremendos esfuerzos, me estoy quedando corto, han sido unos esfuerzos muy desgastantes. Y la verdad es que en este momento, ya aprobado en la Comisión de Constitución del Senado y luego en la Comisión de Hacienda y próximo a pasar a la sala, esperamos sinceramente que el sistema político esté a la altura y no siga poniendo los ojos en pequeñas mezquindades respecto de quién se anota, y perdónenme que sea políticamente incorrecto a la hora de hacer esta cuenta, pero como tengo que rendir cuenta, tengo que decir también cuáles son los problemas con los que nos hemos encontrado. Y ojalá podamos dar el salto de tal manera de que esta subsecretaría, que va a cumplir una función tan relevante, dependiente del Ministerio de Justicia, pueda ver la luz de una buena vez. No importa quién se saca la foto. Lo relevante es que necesitamos contar con ella. Ojalá que la sala esté a la altura y podamos avanzar al máximo de tal manera de que en un trabajo conjunto, porque esa ha sido otra de las grandes discusiones, conjunto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque en la mayoría de los países convive un Instituto Nacional de Derechos Humanos con una Subsecretaría de Derechos Humanos, con funciones distintas y complementarias. Y en el minuto que se traslapan tampoco hay ningún problema en ello porque sirven de mecanismo de confrontación. Es decir, la existencia de un Informe Nacional de Derechos Humanos por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos es, por así decirlo, el instrumento más evidente de confrontación con el Plan Nacional de Derechos Humanos que va a emanar de la Subsecretaría. No va a haber mejor manera de descubrir si el Estado está alineado con las preocupaciones del Instituto que si tenemos estos dos instrumentos. Y seguir sosteniendo la tesis majadera y peregrina de que es una manera de quitarle atribuciones al Instituto es, una vez más, un simple pretexto para no hacer lo que tenemos que hacer, que es aprobar esta subsecretaría, ojalá lo antes posible. Pero lo verdaderamente relevante en el trabajo de los derechos humanos es no solo quedarse en la estructura institucional, que es un paso muy relevante, sino que es conseguir al máximo que la preocupación por los derechos humanos sea capaz de permear la administración de un modo efectivo. Si no, nos quedamos simplemente con un trabajo nominal, aquietaconciencias, pero que no produce ningún efecto. Y creo que tenemos algunos ejemplos sectoriales que son absolutamente relevantes y que son lo que nos dicen, son los que nos permiten decir que nuestra preocupación por los derechos humanos ha sido real. El trabajo que ha hecho Gendarmería a partir de la conformación, por primera vez en su historia, de una unidad de derechos humanos,
que efectivamente se haga cargo de el diseño y la implementación efectiva de políticas que trasuntan en medidas tan concretas como, por ejemplo, la racionalización, al punto de que hoy prácticamente no se utilizan las antiguas celdas de aislamiento. Es decir, ese hecho así de puntual, que incide directamente en la vida de nuestra población penitenciaria, se hace no solo a partir de una nueva estructura y de una nueva política, sino que a través de un cambio cultural que consigue que esta preocupación permee hacia abajo toda nuestra administración, se haga efectiva, oriente, y esto es lo verdaderamente relevante, oriente todas y cada una de nuestras decisiones cotidianas. Cuando hemos llegado a ese punto, quiere decir que efectivamente estamos por buen camino. Gendarmería ha sido un ejemplo en este sentido. El quinto de nuestros ejes ha sido el desarrollo sectorial. Y este desarrollo sectorial se ha incardinado en una profunda reforma a la gestión que ha impulsado el presidente Sebastián Piñera. El programa Chile Gestiona, el proyecto Chile Gestiona, tiene dos dimensiones. Una que es una dimensión silenciosa, sin que nadie se entere, y que es profundamente valiosa, que es simplemente el mejoramiento de la gestión de los servicios que dependen de un determinado ministerio a partir de una serie de indicadores que es responsabilidad del propio subsecretario, ahora revisar mensualmente. Algo tan sencillo, en una serie de reuniones que tienen lugar mensualmente con todos los servicios, sin que nadie se entere, cada director va personalmente al ministerio a dar cuenta uno a uno de sus distintos indicadores. Y es el subsecretario el que le pregunta cuántas licencias médicas ha podido recuperar durante este último periodo. ¿Cómo están las horas extraordinarias que usted pagaba hasta el año pasado? Etcétera, etcétera, etcétera. Este involucramiento de la autoridad en la gestión a través de indicadores que sean efectivamente medibles y que adicionalmente permitan que los respectivos servicios también den cuenta de ese mandato que tienen, no solo de cumplir una función determinada, sino además de optimizar los recursos que se les ha dado para ello, es fundamental. Insisto, es silencioso, nadie se entera. Ahora es muy importante que se sepa, porque es un mecanismo que tiene que seguir funcionando. Nosotros esperamos sinceramente que los esfuerzos que se han hecho en el marco del programa Chile Gestiona sean también un norte para el mejoramiento de la gestión del próximo gobierno. Y tiene además, esa es la visión silenciosa, muy valiosa, y tiene además una visión muy espectacular, que es el concurso de innovación que se ha venido desarrollando durante los últimos 2 años. Y en los últimos 2 años, el primer lugar del concurso de innovación se lo ha ganado un servicio de justicia. La primera vez fue el Servicio Nacional de Menores, con un proyecto en el norte, y este año fue el Servicio Médico Legal, con un proyecto muy impresionante de identificación de adultos mayores fallecidos. La verdad es que tratar de conseguir que la opción por la innovación sea una opción real, no única y exclusivamente de la boca para afuera. Ustedes saben que en el año de la innovación son muchos los que han hecho gárgaras con la innovación sin dar los pasos relevantes para conseguir que ello efectivamente se consiga. Porque la innovación no es una palabra grandilocuente, es una palabra muy pequeña. La palabra más parecida a la palabra innovación es incomodidad. Cuando un servicio que realiza una función cotidianamente nunca deja de sentirse incómodo con la forma en que lo hace, ahí hay innovación. Que se va a transformar en un pequeño cambio en cómo se pone un timbre, o que se va a transformar en un espectacular mecanismo para identificar a adultos mayores fallecidos, replicable en cualquier parte del mundo. No es lo relevante. Lo relevante es esa pequeña incomodidad, y creo sinceramente que en estos años hemos podido mostrar esa frecuente incomodidad en el sector justicia. En este mismo ámbito de desarrollo sectorial es muy relevante la necesidad de incidir sobre el Servicio Nacional de Menores. Estamos en este momento en plena tramitación de un proyecto que divide las dos grandes dimensiones que hoy día tiene el Servicio Nacional de Menores conjuntamente. Por una parte, la protección de la infancia, que tiene unas ciertas características y unas ciertas necesidades, y por otra, un servicio distinto que se dedique a la responsabilidad penal adolescente, que tiene otras características, otras necesidades y otros objetivos.
Ojalá con los recursos suficientes esto pueda ver la luz en el próximo gobierno también. Termino simplemente diciendo que en este desarrollo sectorial también había que encarnar nuestra opción por la reinserción social, y esa opción por la reinserción se estableció a partir del plan de 11 medidas para la reinserción de adolescentes privados de libertad. La verdad es que la preocupación penitenciaria que ha tenido este gobierno no depende o no ha estado anclado en las opciones personales de los distintos ministros. Ha sido una instrucción muy directa del primer presidente de la República que visitó la penitenciaría o expenitenciaría de Chile. Ese primer presidente que pisaba la expenitenciaría de Chile dio un mandato que nos forzó a nosotros a incidir en estas políticas penitenciarias, tanto respecto de los adultos como respecto de los adolescentes. Ese ha sido el trabajo del Ministerio de Justicia. Esa es la forma en que el Ministerio de Justicia pone sus logros, sus avances y sus fracasos a veces a disposición de la ciudadanía para que sea escrutado, revisado y juzgado. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del ministro de Justicia subrogante, señor Juan Ignacio Piña. Y a continuación los invitamos a presenciar un saludo de la ministra de Justicia, señora Patricia Pérez Goldberg. Las políticas que hemos impulsado en el Ministerio de Justicia se basan en 3 pilares fundamentales. En primer lugar, en estar apoyadas en evidencia, no en mitos o en intuiciones, sino que en aquello que realmente funciona. En segundo lugar, también son políticas que se han construido participativamente con la inclusión de expertos y también oyendo a la sociedad civil. Y en tercer lugar, también nos hemos preocupado de que existan instancias de evaluación para poder introducir los ajustes necesarios. En cuanto al segundo punto, que es la participación, yo quiero aprovechar la instancia para agradecer a todos los expertos, los académicos que nos han colaborado en tantas instancias para poder elaborar los proyectos que hemos desarrollado, para poder implementar medidas administrativas, por ejemplo, en la Mesa de Política Penitenciaria con enfoque de género, en también la Comisión para la Reforma Penitenciaria, también en materia de la elaboración del proyecto de Subsecretaría de Derechos Humanos, en el proyecto de nuevo Código Penal para nuestro país, también el proyecto relativo a la modificación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Yo quiero dar un especial agradecimiento a cada uno y cada una de los participantes de nuestras distintas comisiones. Fue un agrado trabajar con ustedes, quienes en forma desinteresada y generosa colaboraron con iniciativas que no solamente está impulsando el gobierno, sino que también iniciativas que claramente van en beneficio directo de los chilenos y chilenas. Adicionalmente, quisiera comentar que fruto de este trabajo y como reflejo del mismo, también próximamente estará publicada en nuestra página web los documentos que reflejan, por ejemplo, el trabajo de la Comisión de Coordinación Permanente del Sistema Penal, que es fruto de una labor continua que hemos desarrollado junto al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Defensoría, al Colegio de Abogados y, por cierto, junto a los profesionales del Ministerio y también de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Y también no quisiera dejar de mencionar el libro de la nueva política penitenciaria, que constituye un compendio de todas las iniciativas que hemos desplegado en esta materia, particularmente en lo que se refiere al mejoramiento de las condiciones penitenciarias, de la óptica de los derechos humanos, a lo que hemos desarrollado en materia de mejores condiciones carcelarias para las mujeres y mejores oportunidades de reinserción, y potenciar claramente la reinserción de personas condenadas, sean estos hombres, mujeres o adolescentes, que es la gran llave que permite la reinserción y que permite finalmente quebrar el círculo del delito. Cada vez que se le da una oportunidad a una persona que ha cometido un delito, es una instancia que impide la reincidencia y por lo tanto aporta mayor seguridad y mayor paz social a nuestro país. Por todo lo señalado, yo quiero agradecer. Si no hubiera sido por la participación de todos ustedes, no habríamos conseguido los frutos que obtuvimos, y realmente estoy muy reconocida del trabajo de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Que
queremos informarles que se encuentra disponible un banner de la cuenta pública en nuestro sitio web www.minjusticia.cl. En este espacio ustedes podrán encontrar la exposición realizada por el ministro de Justicia subrogante y además tendrá la posibilidad de formular observaciones, planteamientos o consultas. Llegamos de esta manera al final de esta ceremonia y queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes en la cuenta pública año 2013 del Ministerio de Justicia, donde se ha dado a conocer los principales logros y avances de la cartera. Muchas gracias y buenas tardes.